Bueno, continuamos con nuestra reunión el día de hoy. Vamos a mirar un tema muy importante en el cual el Señor me hablaba el día de hoy y es sobre la formación. Hoy en día es muy importante que nosotros miremos de qué estamos formados o quién nos forma, mejor aún. Porque démonos de cuenta que hoy en día a los niños, a los jóvenes y aún a los adultos los forman son las redes sociales. El Facebook, el YouTube, WhatsApp. Todas las redes que se han inventado están enfrascando a los niños. Niños muy pequeños ya están metidos en las redes sociales. Los jóvenes, si usted lo ven, por ejemplo, en la calle, en los buses, en el transporte público, aún en los momentos que tienen que compartir con familia, las redes sociales están ocupando el primer lugar. Están ocupando un papel primordial en el cual debería ocuparlo la familia. Pero démonos de cuenta que estamos tan saturados con las redes sociales que en todo momento están conectados a las redes. Y eso es lo que están formando ahí los jóvenes. Eso es lo que están formando a la juventud. Eso es lo que están formando aún a personas adultas. Todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, yo pensaría que hasta un 90% del día viven conectados a las redes. Y esa es la formación que tienen hoy en día la mayoría de gente a nivel mundial. Porque ha venido a saturar la mente del hombre y muchas veces creen que ahí está Dios, porque no sacan el tiempo para dedicarle a Dios. Una vez un pastor me decía que Dios también a nosotros nos pide el 10% de nuestro tiempo. La palabra de Dios dice que nosotros le demos a Dios el 10% de nuestros diezmos y ofrendas, pero también la palabra de Dios nos pide a nosotros, el Señor, pienso, nos pide a nosotros que nosotros le demos a Él el 10% de nuestro tiempo. Usted se imagina que así como usted le dedica tanto tiempo a las redes, le dedicara a Dios por lo menos el 10%, y un 10% de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Muchas veces una persona no pasa más de 20 minutos. Más de 20 minutos orando, ni más de 20 minutos leyendo la palabra, cuando ya se afana por salir a hacer otras cosas. Pero las redes, todo el tiempo está conectado. En todo el tiempo vive pegado a cosas que no edifican, que no construyen. Muchas redes tienen cosas en que al contrario destruyen. Yo miraba en la palabra que vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tanta tecnología, tanta ciencia. Y es que démonos de cuenta que hoy usted se puede comunicar con una persona al otro lado del mundo, así como usted me está viendo a través de estas redes, en un instante. Volvámonos 30, 50, hasta 100 años atrás, era imposible. Era imposible que usted se comunicara con el otro lado del mundo instantáneamente. Pero hoy en día, al avance de la tecnología, podemos hacerlo. Pero lastimosamente, la tecnología está siendo usada para manipular la mente de los niños, para manipular la mente de los jóvenes, aún de personas ya formadas. Porque se enfrascan tanto en las redes que les es imposible que se puedan conectar a otras cosas. Es imposible que puedan empezar a trabajar en las cosas de Dios, porque les gana más las redes. Y cuando yo miraba lo que el Señor quiere hablar a través de las redes, es que nosotros no reaccionamos, no avanzamos, no evolucionamos a raíz de las redes sociales. Y a raíz de estas redes sociales, la mente del hombre vive cauterizada. Por eso cuando una persona está sumergida en las redes sociales, le es muy difícil conectarse con Dios. Le es muy difícil conectarse con la palabra, con el estudio de la palabra, con la meditación de la palabra. Aún le es muy difícil entrar en ayuno, porque la mente está subyugada por los medios de comunicación, por las redes sociales. Entonces yo encontraba que nosotros mismos estamos enfocados en todo lo que nos edifica, en todo lo que nos construye, y debemos tener tiempos de calidad con Dios, tiempos de respuestas en Dios, pero todo ese tiempo de respuestas en Dios va en el tiempo que usted le dedica a Dios, en esos tiempos que realmente usted se sumerja en el Espíritu de Dios. Y para usted sumergirse en el río del Espíritu de Dios, tiene que conectarse con la oración, conectarse con la palabra, conectarse con el ayuno, conectarse con la intercesión, y encontrará respuesta de Dios. Porque muchas veces cuando usted entra a las redes sociales, es muy difícil que usted se desconecte tan fácilmente, porque está activa las 24 horas del día. Y hay personas que duran hasta la madrugada conectados en las redes sociales.
cuando deberían estar conectados en la madrugada con Dios, con la oración, con la palabra, con la intercesión, con un clamor delante de Dios, primeramente por su vida, por un cambio, por una transformación en su vida, en su casa y en su familia. Por eso vemos hogares destruidos hoy en día, matrimonios que no van más, relaciones que se han perdido, situaciones donde el enemigo ha entrado a jugar un papel importante porque se le ha dado ventaja. ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios en su vida para este tiempo? ¿Qué tiene Dios preparado para su vida? Muchas personas no lo saben, pero conocen más de las redes sociales, conocen más de X, Y personaje que sale en las redes sociales, los TikTok, los programas que venden a través de Facebook, de YouTube, de otras redes sociales, saben más que de la palabra, conocen más de los medios que de Dios. Yo encontraba una palabra que está en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13. Quiero que usted y yo miremos esa palabra y miremos qué es lo que Dios nos quiere hablar. Juan, capítulo 16, verso 13. Y nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios. El Espíritu de verdad nos guiará y nos llevará a toda verdad. No son las redes sociales, no son los medios de comunicación, no es la ciencia, porque muchas personas se basan, pero la ciencia dijo esto, pero los medios de comunicación están pronosticando esto, y le creen más a eso que lo que Dios nos dice a través de la palabra. Dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda verdad. Pero cuando usted conoce al Espíritu Santo, cuando usted conoce y sabe que es lo que le quiere hablar el Espíritu Santo de Dios a su vida, que es lo que Dios quiere hablar a esa situación que usted está viviendo en su casa, en su familia, no la encontrará la respuesta a través de los medios de comunicación, no la encontrará a través de la ciencia, no la encontrará a través de consultar las cosas ocultas, el ocultismo, no la encontrará ahí, pero la palabra lo encontrará a través de la oración. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él mismo nos hará saber las cosas que habrán de venir. Porque muchas personas preguntan, no, ahora hubo un terremoto en tal lado, ahora hubo un tsunami en tal lado, ahora hubo inundaciones en tal lado, ahora qué más nos falta, ahora qué más irá a suceder. Pero mire lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Cuando usted se conecta con la oración y la palabra y el ayuno y la intercesión, el Espíritu lo guiará y lo llevará por las cosas que habrán de venir y se las dará a conocer. Porque Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Porque Dios nos quiere hablar a través del Espíritu de Dios. Dice, en este tiempo, ¿cuánto se necesita conocer y amar y andar en la verdad? Muchas personas se creen que tienen la verdad. ¿Quién? ¿La ciencia? ¿La tecnología? ¿Los medios de comunicación? ¿Los gobernantes? No. A través de la palabra nosotros encontramos la verdad. Porque lo que acabamos de leer dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Pero esa es la verdad que Dios tiene para usted y para mí. Y es porque los medios de comunicación, las redes sociales, manejan y manipulan a su antojo y venden su propia verdad. La verdad es la que nos guiará a través del Espíritu Santo. Es la que Dios quiere darnos a conocer a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando orábamos en un comienzo, como dice la palabra de Dios, dice que solo hay un camino al Padre, que es a través de Jesucristo. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él quiere traernos la verdad. Él quiere que conozcamos la verdad para poder llegar al Padre, a Jesús, al Padre que es Dios, que Él es el camino, Jesús, para llegar directamente al Padre. Dice que nos ayudará además con la comunión y a través de la comunión y la oración y la lectura y un clamor genuino delante de Dios, pero eso se debe hacer a diario, todos los días. Ojalá lo hagamos como ese ritual que tenemos nosotros a diario: desayuno, almuerzo y comida. Cuando leemos el libro de Daniel, leemos que él le oraba a Dios arrodillado 3 veces al día. Ojalá lo pudiéramos hacer nosotros a diario, que en el lugar donde estemos le oremos, dedicamos 10, 15 minutos a orarle al Señor, a pedirle un clamor por un cambio.
por una transformación, por conocer su verdad. Dice que nos enseñará la naturaleza del Padre. La oposición a la cual nos enfrentamos y estaremos enfrentándonos, Él nos la mostrará. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 8:25? Quiero que miremos el libro de Romanos, 8:5. Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios nos habla acá de dos situaciones. Los que piensan en la carne hablan conforme a la carne. Los que piensan y andan en el Espíritu hablan conforme al Espíritu. ¿En cuál de los dos estamos? ¿En la carne o en el Espíritu? En este texto nos habla sobre las clases de categorías en las cuales están gobernados los seres humanos. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne buscan las cosas de la carne. En cambio, los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Para tener un mejor entendimiento, miremos lo que nos dice en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, en los versos del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos habla muy claro a través de la palabra y nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted se da cuenta, eso es lo que se está moviendo a nivel mundial y mucho más en las redes sociales. Las obras de la carne, las que estábamos leyendo en este momento, que es lo que más se mueve en las redes sociales, es lo que mucho tiene pegado a muchos jóvenes, la inmoralidad sexual. Porque dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es lo que se ve hoy en día. Peleas, pleitos, contiendas, herejías, disensiones. Eso se vive en los hogares, en las familias. ¿Pero por qué? Porque no hay diálogo. Y el diálogo cuando se sientan a la mesa a comer es el celular. El diálogo cuando se van a acostar a dormir, el celular. El diálogo cuando se levantan, el celular. ¿Y qué abren? Las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Quién me escribió? ¿Quién me dio un like? ¿Quién me dio una buena noticia según las redes? Eso es lo que se está moviendo hoy en día. Y es lo que ha venido a dividir la familia. Por eso vemos familias divididas, que no hay diálogo, no hay comunión. Son personas que viven dentro de una casa, pero cada uno en su hueco, cada uno en su guarida, cada uno en su alcoba, porque realmente no hay comunión. Saben que viven el uno el otro porque se ven a diario, pero no porque estén dialogando. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué tienes? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Para dónde vamos? ¿Qué quieres que hagamos hoy? Muy raras las familias que lo hagan, porque todos se mueven en las redes sociales. Si usted lo quiere ver más cercano, miren el transporte público. Se pueden mirar en el transporte público, la mayoría conectados en las redes. Están con sus auriculares, con sus audífonos, conectados a su celular y conectados a las redes sociales. ¿Y ahí dónde está Dios? Ahí no está. Ahí está lo que vende el mundo, lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne. Entonces, lo anterior nos describe de las personas que son controladas por la carne y dan como fruto las obras de la carne. Miremos lo que nos dice en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Y nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay personas que la mirada les gana. Los ojos se van tras un deseo. Los ojos se van tras una mujer. Los ojos se van tras un hombre. Los ojos se van tras una escultura, tras un cuerpo. Y esa mirada se pierde y se va allá. Eso es lo que se ofrece el mundo. Esos son los deseos. Ahora en las redes sociales se mueve eso, el desnudo. Y los ojos se pierden y divagan allá en esas imágenes. Esos son los deseos del mundo. Son los deseos de la carne, como lo dice aquí el apóstol Juan. Como lo dice en el apóstol Juan en
en el capítulo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y hay personas es que, ¿por qué Dios me permite que yo sea tentado en esto? Dios a nadie tienta. Solo la concupiscencia, como dice la palabra de Dios. Lo que se mueve en su cuerpo, lo que se mueve en su corazón, lo que se mueve en su mente. ¿Qué alimenta su mente? ¿Qué alimenta sus ojos? ¿Qué lo está alimentando a diario? Con las redes sociales, con lo que se mueve en las redes sociales, con lo que hablan las redes sociales. Por eso hablan lo mismo que se ve en las redes sociales. Habla lo mismo que se mueve en el mundo. ¿Por qué? Porque en eso se deleita sus ojos. En eso se deleita mirando a diario. Y todos los deseos provienen de la carne. Provienen todo porque es lo que se mueve en el mundo. Jesús le dijo al Padre, cuando le habló a sus discípulos, le dijo el Señor, dijo: Padre, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Que usted y yo estemos en el mundo, pero no pertenezcamos al mundo. El pertenecer al mundo es el movernos en el deseo de la carne, en los deseos del mundo, los deseos y los placeres que nos ofrece el mundo. Eso es pertenecer al mundo, eso no es pertenecer a Dios. En Romanos 8:26, miremos lo que nos dice la palabra en Romanos 8:26. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos pedir, porque muchas veces pedimos, pero pedimos para nuestra carne, para nuestras pasiones, para nuestros deseos. Debemos pedir, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Jesús con gemidos indecibles. Que nosotros pidamos acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor nos dejó, a lo que Jesús nos dejó a través de sus enseñanzas, lo que le enseñó a sus discípulos. Pedir acorde a lo que Dios quiere, no acorde a los deseos de este mundo. Y eso es lo que nosotros vemos acá. El mismo Espíritu nos enseña cómo orar, cómo pedir, porque no sabemos nosotros en nuestra humanidad, no sabemos pedir. Pero el Espíritu de Dios, si se conecta con nuestro espíritu, nos guiará y nos llevará a toda verdad. Y nos enseñará cómo pedir y qué debemos pedir. Miremos ahora en Romanos, el mismo capítulo 8, verso 14. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Increíble lo que el Señor nos habla. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que usted y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? Cuando le entregamos nuestra voluntad a Él. Cuando le decimos: Señor, yo te entrego mi voluntad. Enséñame, guíame y llévame en tu voluntad. Y ayúdame a comprender y entender tu voluntad para yo hacerla a diario. Para que el Espíritu de Dios me guíe en su verdad. Que me guíe en su voluntad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando usted entra en el tiempo de ayuno, de oración, con intercesión. En el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, en el cual usted trabaje textos bíblicos. Porque cuando uno lee la palabra, que a raíz de todo lo que nos invade hoy en día, las redes sociales, la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, eso está saturado en nuestra mente. Dice que la mente del hombre está cautiva, está cauterizada, pero para poder renovar esa mente tendremos que entrar en ayuno, en oración, en intercesión, en clamor, en la meditación de la palabra, en memorizar textos bíblicos. Hay personas con las cuales yo he hablado, pero es que me es difícil memorizar un texto bíblico, pero yo lo he estudiado miles de veces y no lo entiendo. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es martillo que rompe la piedra. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted estudia, medita la palabra, que usted empieza a memorizar un texto bíblico, esto es lo que va a hacer la palabra. Empieza a golpear y a romper, a golpear y a romper. Martillo que rompe la piedra. Esa estructura que las redes sociales, los medios de comunicación, todo lo que nos ofrece este mundo está saturado. Pero entonces entra la palabra y empieza a romper, empieza a romper, empieza a romper. Pero eso tiene que hacerlo usted con perseverancia. Cuando usted estudia y medita la palabra y memoriza textos bíblicos, usted rompe esa estructura del mundo. Rompe todo lo que le ha trabajado el enemigo en su mente. Cuando necesitamos tomar una decisión, todo lo debemos llevar a la oración, a preguntarle a Jesús, ¿qué haría Él en esta situación? ¿Qué decisión tomaría Jesús en este caso?
Hay personas que se meten en relaciones indebidas. Y cuando están metidos en la relación, ¿por qué Dios permitió que me metiera en esa relación? Yo le pregunto, ¿cuándo le dijo a Dios si esa relación era de él? Hay personas que se meten en un negocio y cuando el negocio fracasa o no avanza, le preguntan a Dios, ¿por qué me permitiste meterme en ese negocio? ¿Por qué permitiste que me metiera con tal persona? ¿Algún momento de su vida le preguntó a Dios? ¿Le preguntó si debía meterse en ese negocio, en esa sociedad? Nunca. Pero sí le traemos el problema a Dios y queremos que nos lo resuelva Él. Y muchas situaciones pasan así. ¿Es por qué? Porque muchas veces buscamos a Dios, pero lo buscamos ya cuando estamos ahogándonos. Cuando ya estamos en el conflicto, en la adversidad, en la tormenta, en el ojo del huracán. Ahí sí empezamos a buscar de Dios. ¿Y por qué no lo buscamos antes? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu nos guiará y nos llevará a toda verdad. Él no nos va a engañar. Él nos va a guiar y llevará a toda verdad. Él nos va a mostrar cuál es el propósito del camino que tiene para con usted y para conmigo. Miremos lo que nos dice en el libro de Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es que el corazón me dictó que ese hombre era para mí. Es que el corazón me dictó que esa mujer era para mí. Es que el corazón me dictó que ese viaje debería hacerlo. Es que el corazón me dictó que debería comprar X cosa. Mire lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si Dios nos da esa reseña del corazón, ¿por qué nos debemos fiar del corazón? No podemos fiarnos del corazón. Debemos fiarnos de la palabra, de lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros. No podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones, porque nuestras emociones nos llevan al fracaso, a la zozobra, a la incertidumbre, a la duda, al temor, al engaño, a la traición. Debemos someterlo a la oración, debemos someterlo a la palabra, debemos someterlo a la revelación que Dios nos quiere hablar a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? Obediencia. Muchas personas dicen al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad respecto a esa situación? Ni idea, pero que el Señor haga su voluntad. Y cuando el Señor manda su voluntad, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué la permitiste? Esa es mi voluntad. Tú la pediste, ahí te la mando. Pero como no la conocemos, porque no entramos en oración, no entramos en un clamor, no entramos en una intersección, no le pedimos una palabra, ahí tenemos las consecuencias. Miremos lo que nos dice en 1 Samuel 15:22. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Miremos lo que nos dice. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí Dios le estaba hablando a través del profeta Samuel a Saúl. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos sacrificios. Antes agradezca que oré. Antes agradezca que leí esta mañana. Antes agradezca que la semana pasada hice un ayuno. Pero eso no fue lo que Dios le pidió. Y muchas veces decimos que estamos agradándole a Dios. Está agradando a su carne, pero no le está agradando a Dios. Porque cuando usted le agrada a Dios, dice que hay paz. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él quiere darle esa voluntad a usted, que usted la pueda recibir y entender a través de su vida. Y eso es lo que el Señor quiere hablarle hoy. ¿Cierto? Formación. Que usted no lo forme más el mundo, que usted lo forme la palabra, que usted lo forme la oración, que usted lo forme la intercesión, que el mismo Espíritu de Dios forme su vida y lo haga una persona determinante, confiado, seguro, determinante, una persona con visión, con proyección, una persona como Jesús. Porque a Jesús lo formó el Padre. Porque si tú lees las Escrituras, dice que Él no vino a hacer su voluntad, que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, del Padre Dios. Dios bendice la obediencia, el andar en su voluntad debe ser un acto continuo en obediencia a Él, en todo momento. Cuando leemos en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Debe ser un deleite que usted y yo estemos a diario conectados con la oración, con la intercesión, con el ayuno. Como me lo enseñaba mi pastor, él decía que usted por lo menos haga 2 veces a la semana ayuno. ¿Por qué? Porque esta carne toca matarla, toca crucificarla a diario.
porque a veces esa carne quiere levantarse, quiere sublevarse, quiere llenarse de orgullo, quiere llenarse de soberbia, de prepotencia, altivez. Pero cuando usted crucifica esa carne a diario, el Espíritu morará a través de su vida. El Espíritu Santo lo guiará y lo llevará a toda verdad. Que sea un deleite para usted el orar, que sea un deleite para usted el interceder, que sea un deleite para usted meditar en la palabra, memorizar textos bíblicos, que sea un deleite para usted tener esa comunión con Dios a diario, que sea un deleite para usted estar en la presencia de Dios a diario. Como lo enseñaba mi pastor, que usted no salga de su casa sin cobertura, sin oración, sin intercesión, sin un clamor genuino, ojalá sin una palabra. Que la palabra que Dios le dio en la madrugada, esa palabra lo cobija a usted durante el día. Que esa palabra sea como ese paraguas en el cual usted sale y no se va a mojar. Que esa palabra sea la cual usted lo protege del frío y aún del sol. Que sea esa palabra realmente la que lo levante a usted, la que lo use para la gloria y para la honra de Dios. Y le oro al Señor, que sea el Espíritu Santo obrando a través de su vida y trayéndolo a una verdad genuina. Que sea la verdad de Jesús. Porque el Señor hoy nos quiere llevar a conocerlo a Él, a depender de Él, el reconocer que en Él y en el confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que solo hay un camino al Padre, que es Jesús. Que usted y yo reconozcamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por nuestros delitos, por nuestros pecados, por todo lo que nos vende el mundo, por todo lo que nos ofrece las redes sociales, por todo lo que nos ofrece la ciencia, que Él murió ya por esas ataduras, por esa inseguridad, por ese temor, por esa depresión, por esa angustia, por esa zozobra, por esa incertidumbre, por esas debilidades. ¿Por qué? Porque cuando miremos en 1 Juan 4:15, miremos lo que nos dice 1 Juan 4:15. Y lo dice ahí su palabra. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Que usted y yo confesemos a diario que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando usted lo confiesa, dice que Dios permanece en usted y usted en Dios. Que a diario lo podamos confesar que Él es el Hijo de Dios. Y lo vemos también en Juan 1:12. Y lo dice así, en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miremos lo que nos dice la palabra, que para nosotros ser hechos hijos de Dios, tenemos que reconocerlo a Él. Dice, mas a todos los que le recibieron a Jesús, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que usted y yo seamos hechos hijos de Dios. Él nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibirlo y reconocerlo como el único Señor y Salvador personal, a Jesús. Que usted y yo podamos entenderlo. En 1 Juan 3:24 lo encontramos. ¿Qué nos dice en 1 Juan 3:24? Dice, porque Primera de Juan 3:24. Entonces, 1 Juan 3:24 y nos dice así. Dice, el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos, porque hay personas que conocen de Dios, pero no guardan sus mandamientos. Hacen todo lo opuesto a lo que el Señor habla en la palabra. Por eso hay muchas personas que dicen, dice que cristiano y mírelo cómo habla. Dice que cristiano y vea cómo se viste. Dice que cristiano y vea cómo actúa. Dice que cristiano y vea ese carácter. Dice que cristiano y vea cómo vive. No somos ejemplo, no somos testimonio. Porque ahí cuando el Señor dice, guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Que el Espíritu que Dios nos ha dado. Cuando lo reconocemos es importante que nosotros guardemos sus mandamientos para poder permanecer en Él. Pero eso debe ser a diario, que nosotros permanezcamos en Él. Primero, miremos lo que nos dice en 1 Juan 2:24. 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué oímos desde el principio? La palabra. ¿Qué oímos desde el principio? Que el Espíritu nos guiará y nos llevará a toda verdad. ¿Qué oímos desde el principio? Que Él permanecerá en nosotros y nosotros en Él. Que eso es lo que debemos permanecer a diario. Que debemos ser formados
por el Espíritu de Dios. Que así como Jesús fue formado por el Padre, que usted y yo podamos ser formados por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, os dejaré el Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará a toda verdad. Que Él sea el que obre en usted y en mí, y que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Padre, hoy oramos, Señor, por personas que viven frustradas, angustiadas, desesperadas, oprimidas. Personas que aún las redes sociales han venido a oprimirlos, a llenarlos de zozobra, de incertidumbre y de temor. Que aún se mueven tanto en las redes sociales, conocen tanto de las redes sociales, pero no te conocen a ti. Conocen más de los medios de comunicación, conocen más de la ciencia, pero no conocen al dador de la vida, a Jesús de Nazaret. Hoy oro, Señor Jesús, para que tú te reveles a sus vidas, para que ya no los forme más el mundo, que los forme tu Espíritu Santo. Hoy los coloco delante de ti. Oro, Señor, que tú transformes sus mentes, sus corazones, sus emociones, sus pensamientos, sus conocimientos. Haz cambios profundos en cada una de las áreas de su vida, Señor. Aún personas que viven con una mente cautiva por todo lo que ven a diario, porque las redes sociales los tienen cautivos, porque los medios de comunicación los tienen cautivos, porque aún la ciencia los tiene cautivos. Oro, Señor, para que tú entres a ese lugar, Señor, y abras su mente a la revelación de la palabra, a la revelación del reino, Señor, al conocimiento de la palabra, al propósito que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan tener un encuentro personal contigo a partir de ahora. Oro, Señor, que tú los levantes en poder, en gracia, en gloria, en justicia. Oro, Señor, que quite las vendas, los velos, los espejismos, las escamas, las tinieblas, la oscuridad de sus ojos, de su mente, de su corazón, de sus emociones, de sus pensamientos, de su carácter, de su área sexual, de su palabra y su voluntad. Entra, Espíritu Santo, tú eres el único que puedes guiar y puedes llenarlos en ese lugar. Tú puedes llegar a ese lugar, guiarlos y llevarlos a toda verdad, Señor. Que tu verdad prevalezca a través de sus vidas y sus corazones a partir de ahora. Oramos, Señor, por todos los que están enfermos, por los que están cautivos, por los que andan oprimidos. Libértalos, Señor, libértalos, Señor, libértalos de toda cautividad, de toda enfermedad, de toda opresión, de toda oposición, de toda esterilidad, de todo estancamiento. Oro por personas que entregaron su corazón a personas incorrectas. Oro, Señor, libera esa cautividad, libéralos de toda opresión, libéralos de toda esterilidad, libéralos de todo estancamiento, Señor, y sana toda herida de su pasado, Señor, y llénanos de tu paz, esa paz que no da el mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo nuestro Señor Jesucristo. Invádalos, Padre, a partir de ahora. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos poder, te damos alabanza, te damos adoración. Bendecimos con toda bendición tu bendito y poderoso nombre, Padre. Oramos, Señor, que tú te reveles a sus casas, sus familias, su matrimonio. Restaura, Señor, esos matrimonios. Restaura, Señor, esos hogares. Y oro por el diálogo en esos hogares, en esas familias a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.